Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. Mostrar menú. Lea la novela completa en línea. Contenedor de novelas. Novela Adviento de las Tres Calamidades. Capítulo 76. Avances. 1. Adviento de las Tres Calamidades. 76. Avanzando. 1. Capítulo 76. Avances. 1. Tiré el guión sobre mi escritorio y dejé escapar un largo suspiro. La situación se había disparado en una dirección hacia la que no esperaba que avanzara. En cierto modo, fue una situación agradable. No solo me garantizaría créditos extra, sino que además no era peligroso. Creo que estoy empezando a cansarme de todo el peligro. Necesitaba un pequeño descanso de eso. Sin embargo, hubo un pequeño problema. No sé si podré manejar las otras partes. La única razón por la que pude hacerlo tan bien hasta ahora fue porque me identifiqué con el personaje o, para ser precisos, con el escenario. Todas las emociones que sintió en el guión. Escena. Pude resonar perfectamente con ellos tal como los había experimentado antes. Fue también por esa razón que pude realizar tal actuación. Pero eso es todo. ¿Qué pasaría si me pusieran en una situación con la que no estoy familiarizado en absoluto? ¿Cómo iba a replicar el escenario? No tenía mucha confianza en mi actuación. Mi cabeza palpitaba cuanto más pensaba en la situación. Al final decidí dejar las cosas así. Iba a recibir el guión pronto. Cuando eso sucediera, podría saber si estaba jodido o no. Por ahora debería centrarme en la formación. Revisé mi barra de experiencias. 10%. Fueron unos 2 días de entrenamiento. Después de eso, finalmente podría avanzar al siguiente nivel. No podía esperar a que eso sucediera. Hasta el punto que inmediatamente me senté en el suelo y comencé a practicar el manual. Entonces hice una promesa. Mañana o pasado mañana. Voy a avanzar hacia el siguiente nivel. Hasta altas horas de la noche. Kira se quedó en su lugar habitual, mirando el cielo nocturno desde la ventana. Su mirada reflejaba las estrellas que brillaban intensamente en el cielo. ¡Qué desastre! Había pasado un día desde que tuvo esa extraña visión y, por alguna razón, nunca había abandonado su mente. Fue como si se negara a abandonar sus pensamientos. Intentó actuar como si nada hubiera pasado durante la clase de hoy, pero las imágenes y emociones continuaron atormentándola hasta ahora. ¿Qué carajo me pasa? Ya era la 1 de la madrugada y ella todavía estaba despierta. Había intentado dormir, pero las imágenes y emociones seguían brillando en su mente impidiéndole hacerlo. Sentada junto a la ventana, su mirada continuaba vagando hacia el exterior. Afuera estaba tranquilo. El tenue resplandor emitido por las lámparas iluminaba suavemente el camino de abajo, mientras la hierba y el follaje se balanceaban suavemente con la brisa nocturna. Mientras Kira se hundía en la vista de abajo, sus ojos captaron una imagen particular reflejada en el cristal de la ventana. Fue una visión que le hizo fruncir el ceño. ¿Cuántas veces has sido aquí? Limpia después de ti mismo. Mira este desastre. ¿Por qué nunca me escuchas, Ki? ¿Es tan difícil de limpiar? Espera hasta que envejezcas y tengas hijos en el futuro. Quiero ver cómo les dices que limpien. Está bien, está bien. Apartando la mirada de la ventana, su mirada cayó sobre un calcetín mal colocado. Haciendo clic con la lengua, Kira salió de su lugar y la arrojó en una de las cestas en busca de ropa sucia. Sus ojos cruzaron rápidamente la habitación en busca de cualquier cosa que estuviera fuera de lugar. Solo cuando estuvo segura de que todo estaba en su lugar dejó escapar un suspiro de alivio. Gracias a Dios. No había nada que la irritara más que el desorden en su habitación. Tenía que ser perfecto. Escaneando la habitación una vez más, Kira finalmente volvió a caer en su cama. Sus ojos de color rojo rubí miraban fijamente al techo de arriba. Sus pensamientos una vez más se dirigieron hacia la visión y su expresión no pudo evitar desmoronarse. Otra vez. ¿Por cuánto tiempo iba a continuar esto?
Estaba empezando a resultar molesto. No, ya era molesto. En la medida en que contemplaba hacer algo que normalmente evitaba hacer. ¿Debería? Los recuerdos y sentimientos resurgieron nuevamente. Fueron recuerdos como estos los que la impulsaron a hacer algo que aborrecía. Cerrando los ojos, el mundo que la rodeaba comenzó a verse envuelto en una oscuridad total. Salió sigilosamente de su cuerpo, envolviendo el área circundante. En la oscuridad que empezó a apoderarse de su entorno, los ojos de Kiera temblaron. También lo hizo su cuerpo. ¡Ja! ¡Ah! A pesar de sus mejores intentos por mantener la respiración bajo control, a Kiera le resultaba difícil evitar mantener la respiración uniforme. Con cada segundo que pasaba en el mundo oscuro, Kiera se encontraba cada vez más incapaz de ocultar los rastros persistentes de pánico y miedo que lentamente comenzaban a apoderarse de su mente. Sus palmas comenzaron a sudar y su visión comenzó a nublarse. Espera. Necesito aguantar. Kiera mordió ferozmente sus labios. Una espiga metálica se aferró a sus labios mientras mordía con fuerza. Un dolor agudo invadió su mente, pero ella mantuvo una mente firme. Tengo que aguantar. Más. Más largo. Ja. Ja. Con cada segundo que pasaba, el ritmo de su respiración se volvía más tenso y golpeaba su pecho. Su visión se volvió borrosa a medida que gotas de sudor se multiplicaban en su frente. Gotea. Gotear. A pesar de ello, Kiera siguió persistiendo. Más. Ahora no. Aún no. La oscuridad. Era algo que Kiera temía y despreciaba. Le trajo recuerdos terribles a la mente. Aquellos que ella no quería más que olvidar. Sin embargo, la oscuridad también era parte de su poder. Rechazar la oscuridad era lo mismo que rechazar a la mitad de ella. Para encontrar más, necesito. Su tía fue solo el comienzo de su casa. Incluso ahora, Kiera podía recordar vívidamente el pasado. Una imagen evocada en su mente. Era una imagen de una habitación determinada. Su habitación. La habitación quedó destruida y sumida en el caos. Vidrios rotos cubrían el suelo mientras los muebles yacían volcados. Su contenido se derramaba y se esparcía por toda la habitación. Los cajones habían quedado abiertos, su contenido había sido hurgado y tirado en el suelo. La atmósfera antaño acogedora que ella llamaba su habitación quedó completamente invadida por el caos y el desorden. Definitivamente estaban buscando algo. De eso, Kiera estaba segura. Pero eso no era lo único de lo que estaba segura. También estaba segura de que su tía no lo hacía sola. Alguien o una organización la había ayudado a lograrlo. Kiera no sabía nada sobre la organización. Independientemente de cuánta investigación realizó y cuán profunda buscó, sus esfuerzos no le aportaron nada. La razón por la que visitó a su tía fue porque quería respuestas. Respuestas a quién era la organización y por qué habían hecho lo que hicieron. Por supuesto, lo que vendría después sería su destrucción. La mente de Kiera estaba firme en eso. El objetivo de su vida era vengarse. A cualquier precio, tenía previsto erradicar a todos los miembros de esa organización. KH. Fue por esta razón que dejó de lado su miedo y soportó la oscuridad que la rodeaba. Sentí frío. Y solo. Pero incluso cuando estaba bajo tanto estrés, la mente de Kiera permaneció firme. Más. Al mismo tiempo, en un lugar desconocido dentro de la dimensión espejo. Estás de suerte. Parece que los superiores están bastante contentos con tu rendimiento. Una mujer alta con cabello rubio largo y suelto y ojos rojos, Rose, se dirigió a Robert con una sonrisa. No eres nada malo para ser un exprofesor en una de las academias más prestigiosas del imperio. Ella le dio una palmadita en el hombro. De todos modos, sígueme, tengo un regalo para ti. ¿Un regalo? Robert inclinó la cabeza confundido. Todavía estaba tratando de acostumbrarse al nuevo entorno. Todo le parecía nuevo y la magnitud del lugar lo dejó asombrado. Mirando a su alrededor, se sentía como si hubiera entrado en un mundo nuevo. Una gran cúpula que cubría todo el espacio. Edificios que parecían llegar hasta la punta de la cúpula.
cajas móviles de metales y luces de colores. El lugar parecía un mundo completamente diferente. Te acostumbrarás. Rose lo tranquilizó mientras continuaba caminando hacia adelante. Yo también estuve así la primera vez que vine. Lo más probable es que todos fueran iguales. Ninguno de nosotros conoce realmente el origen de dicha tecnología y su lugar al lado de nuestro líder. Ni siquiera es un espacio muy grande. Pero ciertamente deja un impacto, ¿no? Sí. Robert asintió distraídamente. Todo le parecía tan nuevo y fresco. Pero al mismo tiempo, también parecía bastante complicado. El ruido era bastante intenso. El único que probablemente sabe la respuesta a todo esto es nuestro líder. Él es quien creó este espacio. Líder. MHM. Rose asintió y no dijo nada más. Robert la siguió silenciosamente por detrás hasta que finalmente lo llevaron a uno de los edificios altos. La puerta se abrió de golpe, dejando al pobre profesor asustado mientras regresaba. Ja ja ja. Rose se rió al ver su reacción. No te morderá. Entra. Ah. Tragando su saliva, Robert asintió con la cabeza y lo siguió. Esbozó. Las puertas se cerraron detrás de él, pero a diferencia de la última vez, no tuvo tiempo de preocuparse por las puertas ya que su atención se trasladó a otra parte. Con pisos de mármol pulido y luces brillantes en el techo, una multitud de personas vestidas con diversos tipos de ropa permanecían en el piso, conversando entre sí. Una vez más, Robert se quedó sin palabras, pero una vez más, la voz de Rose lo obligó a salir de allí. Sigue adelante. Los ascensores están aquí. Ascensor. Din. La pared se abrió y los ojos de Robert se abrieron. Rose intervino y lo arrastró. No hagas demasiadas preguntas y simplemente sigue adelante. Con el tiempo te acostumbrarás a lo que estás viendo. Las puertas del ascensor se cerraron y Robert sintió una sensación de hundimiento. La sensación lo asustó, pero decidió permanecer en silencio. Ah, cierto. Al recordar algo, Rose rebuscó en su bolsillo antes de sacar un pequeño objeto y entregárselo. ¿Qué es esto? Se llama teléfono. Rose comenzó a explicarlo mientras Robert jugueteaba con el dispositivo. Te permite la comunicación dentro de la sede. No funcionará afuera. No estoy muy seguro de los detalles, pero es lo que es. Puedes usar el dispositivo para llamarme a mí o a cualquier persona que conozcas. Sí. Parpadeando, Robert se llenó con el teléfono. Le resultó difícil comprender sus funciones. Estaba dispuesto a preguntarle a Rose, pero antes de que pudiera hacerlo, las puertas del ascensor se abrieron y revelaron una gran habitación donde aparecieron varias personas vestidas con túnicas blancas. Oye, Rick. Rose llamó el nombre de alguien. Finalmente apareció uno de los individuos vestidos de blanco. Sus rasgos permanecieron oscurecidos por una tela desconocida que cubría su rostro, lo que hacía difícil saber de qué género eran. Sin embargo, basándose en la resonancia y el timbre de su voz, así como en el nombre con el que los llamaba Rose, parecían ser hombres. Robert sintió la mirada de Rose cuando ella se giró para mirarlo. Tenemos uno nuevo. Pásame un frasco. ¿Un vial? Sí. Entendido. Con un gesto de asentimiento, Rick se fue. Regresó poco después de agarrarse a un pequeño tubo que contenía un extraño líquido rojo. Robert entrecerró los ojos para verlo mejor. Esto es. Para ti. Rose se lo entregó, dejando a Robert en estado de sorpresa. ¿Para mí? Sí. Es tu recompensa. Ah. Mirando el líquido, Robert preguntó vacilante. ¿Pero qué es exactamente? Ante esta pregunta, Rose sonrió. Era una sonrisa inquietante que le provocó escalofríos en la columna vertebral. ¿Me creerías si te dijera que esta es la sangre de un dios? Contacto 2. Capítulo 77 Avances 2. La sangre de un dios. Robert miró el frasco con profunda aprensión y un poco de disgusto. Al ver la expresión de su rostro, Rose se rió. Jaja, estaba bromeando. No existen los dioses. Su risa sonaba casi inquietante. Bueno,
al menos no que yo sepa. Robert asintió silenciosamente con la cabeza y esperó a que ella continuara. Al recoger el frasco, Rose lo miró casualmente. En lugar de explicar, hizo una pregunta. ¿Qué sabes sobre la era anterior a la era del mundo destruido? Fue una pregunta repentina que Robert no esperaba. La miró fijamente por un momento antes de sacudir la cabeza. No estoy muy versado en estos temas. Pero por lo que he leído, nuestra civilización no estaba lo suficientemente desarrollada como para crear registros de ella. La era del mundo destruido ocurrió hace aproximadamente 3000 años. Fue la época en la que se produjeron las primeras grabaciones de Mirror Dimension. Eso era lo más lejos que Robert sabía. Hubo quizás algo más. Supongo que no lo sabrías. Acariciándose la barbilla, Rose inclinó el frasco, permitiendo que el líquido se moviera de un lado al otro. Cuanto más lo miraba Robert, más incómodo se sentía. Realmente parecía sangre. Tampoco lo sé muy bien. Solo los peces gordos conocen la historia completa. Lo único que sí sé es que... Rose apartó lentamente la cabeza del frasco para encontrarse con la mirada de Robert. De repente, como si dos manos le hubieran agarrado la garganta, se encontró luchando por respirar. La dimensión del espejo no es un fenómeno natural. Fue algo que fue creado por lo que llamamos dioses no registrados o, en cierto sentido, dioses. ¿No registrado? Doamne. Cuanto más te adentras en la dimensión espejo, más cosas terminas encontrando. Nuestra organización existe desde la era del mundo destruido hasta ahora, e incluso ahora todavía no sabemos mucho sobre los no registrados. Lo único que logramos captar es que son 7. Tac. Rose colocó suavemente el frasco sobre la mesa junto a ella. Algunos textos sugieren que hubo una disputa entre los no registrados, que condujo a una pelea masiva que resultó en la destrucción del mundo conocido y, por ende, de la dimensión espejo, mientras que otras fuentes afirman que fue obra de un no registrado que se enfrentó a los demás en busca de la inmortalidad. ¿Inmortalidad? Oh, sí. Los llamamos dioses, pero los no registrados no eran inmortales. Bueno, todos excepto uno. Frunciendo el ceño, Rose se acarició la barbilla mientras murmuraba, creo que el primero en morir fue Oráculo. Murió poco después de recibir sus poderes. ¿Oráculo? Ella se encogió de hombros. Los fragmentos están dispersos, por lo que la información aún no está disponible, pero no necesitamos profundizar demasiado en la historia antigua. Rose continuó. Nuestro objetivo es recopilar información y reliquias. ¿Reli? Robert levantó la frente. Las reliquias eran objetos imbuidos de maná y tenían propiedades especiales. Podrían crearse a mano o encontrarse en la dimensión del espejo. Rose asintió con la cabeza. 4 en particular, el extractor de la contención, el espejo astral, los ojos del oráculo y el cáliz de la colección. Nuestra misión es encontrar y recolectar las 4 reliquias. Su importancia es fundamental. Serán la clave para lograr nuestro objetivo. ¿Cuál es? Rose sonrió y meneó la cabeza. La expansión completa de la dimensión espejo. Los ojos de Robert se abrieron ante la repentina revelación. Aunque lo había adivinado un poco, aún así le resultó un shock. ¿Por qué? ¿Por qué querían que la dimensión espejo se expandiera completamente? Antes de que tuviera la oportunidad de expresar sus preguntas, Rose comenzó a hablar nuevamente. Aún no hemos encontrado ninguno, pero estamos llegando allí. Hemos logrado limitarlo a un lugar determinado. Una vez más, Robert quedó en shock. Un lugar determinado le vino a la mente mientras murmuraba inconscientemente. Haven. Eso es correcto. Rosa sonrió. Su olor. Están todos allí. Los 4 artefactos están en Haven. Oculto en algún lugar o en posesión de alguien. Ah. Robert sintió que su cuerpo se enfriaba ante la repentina revelación. Las piezas finalmente comenzaron a unirse en su mente de repente mientras tragaba su saliva. He visto tus archivos. El que te asignaron matar. Tenía el olor de uno de los artefactos. Es una lástima que no hayas podido matarlo, pero no tienes que preocuparte, habrá muchas otras oportunidades.
jugando con el frasco, se lo entregó. Bebe esto. Es tu recompensa. Vacilante, Waver extendió la mano para agarrar el frasco. ¿Es esto realmente sangre? Quién sabe. Con una sonrisa burlona, el talón de Rose chocó contra el suelo de mármol mientras se giraba para dirigirse nuevamente hacia las puertas del ascensor. Podría ser o no podría ser. En realidad no importa. Solo debes saber esto. Sus pasos se ralentizaron brevemente. En el momento en que bebas eso, tu esperanza de vida aumentará. Los días siguieron pasando. Ya era fin de semana y todavía estaba atrapado en mi habitación. Hoy fue un día importante para mí. Al mirar la barra y verla al 99%, supe que era solo cuestión de minutos antes de finalmente ascender al siguiente nivel. Fue un día emocionante. Al respirar profundamente, sentí que el maná dentro de mi cuerpo fluía cada vez más suave. Fue una sensación extraña. Uno que parecía bastante adictivo. El tiempo seguía pasando y el flujo se hacía más suave con cada segundo que pasaba. No solo eso, sino que pude sentir que mi núcleo de maná se expandía gradualmente a medida que más y más maná comenzaba a filtrarse en mi cuerpo. En algún momento comencé a fruncir el ceño. Me sentí extrañamente hinchado cuando entró más maná en mi cuerpo. Fue como si hubiera comido un plato completo y luego inmediatamente me dirigiera a un buffet. Se sintió incómodo. Pero en medio de la incomodidad, sentí una oleada de energía en todo mi cuerpo. Ese sentimiento me quitó toda la incomodidad del agua mientras persistía en superarla. Entonces, en medio de mi lucha, sentí que algo se rompía. Crack. Casi sonaba como si un trozo de cristal se hubiera roto. El sonido era sutil y casi imperceptible. Sin embargo, lo atrapé. Y fue a partir de ese momento que algo dentro de mí cambió. El flujo de maná dentro de mi cuerpo se volvió más rápido y suave. La expansión del núcleo se detuvo y mi percepción de mi entorno cambió un poco. Fue una sensación extraña. Extendí mi mano hacia adelante y la recogí. Como era de esperar, no hubo nada, pero me siento como si estuviera agarrando algo. ¿Fue el maná el que permaneció en el aire? ¿O fue otra cosa? Mi mente no divagó sobre esos pensamientos por mucho más tiempo mientras concentraba mi atención en mi mano, donde comenzó a formarse un círculo mágico. Clank. 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 Se formaron cadenas que envolvieron mi brazo. Es más rápido. Para mi agradable sorpresa, el tiempo que tardaron en aparecer las cadenas fue más rápido que antes. No fue por mucho, pero definitivamente se notó. Ja ja ja. Me reí entonces. Fue una situación agradable. Pensando en el estilo de lucha que había desarrollado, esto ciertamente fue un gran impulso para mí. ¿Habría podido ganar contra ella en mi estado actual? Recordé el incidente en la prisión. En aquel entonces había podido contenerla con mis habilidades. Si hubiera estado en la misma situación en el pasado, pero con mis habilidades actuales, habría podido lograr más. No tiene sentido pensar en ello. Al final meneé la cabeza. No había hipótesis y el objetivo siempre había sido dejarla escapar. No tenía sentido detenerse en escenarios hipotéticos. Por fin. De repente, una sensación de alivio me invadió mientras me inclinaba hacia atrás y miraba al techo. Lo hice. Yo había subido de rango. Mi pecho se sentía ligero y mis labios se levantaron. Me resultó difícil contener mi sonrisa. Me sentí feliz y orgulloso de mí mismo. Las luchas no fueron en vano. ¡Guam! Bostezando, entrecerré los ojos repetidamente. Habiendo descuidado mi sueño para lograr tal resultado, estaba empezando a sentirme cansado. Miré en ese momento. 13 horas. Aún es bastante temprano. Aunque quería dormir, tenía clases mañana y no quería arruinar mi horario de sueño. Por eso decidí salir a dar un paseo. Ah, cierto. De repente recordé algo y un destino apareció en mi mente. Sin pensarlo 2 veces, me dirigí allí. Dado que la ciudad más cercana a la academia estaba ubicada a unas 2 horas de distancia,
La academia estableció una tienda donde los cadetes podían comprar artículos de primera necesidad y alimentos. Era un lugar famoso porque siempre estaba lleno todos los días de la semana. Las únicas veces que estuvo vacío fue el fin de semana en que la mayoría de los cadetes abandonaron la academia para ir a la ciudad. Actualmente, Kira se enfrentaba a un problema. ¿Cómo es que no puedes venderme más cigarrillos? Ella golpeó su mano contra el mostrador. ¿Qué clase de mierda es esta? Pido disculpas, pero esa es la política de la academia. ¿Política? ¿CE política? Detrás del mostrador había un hombre de mediana edad con gafas cuadradas y cabello negro. Se mantuvo estoico, indiferente al ataque de ira de Kiera. Era como si se hubiera acostumbrado. He recibido informes de que estás esparciendo los cogollos por todo el campus. No solo eso, sino que has comprado casi todos los suministros que llegan cada semana. Por estas razones, la academia decidió suspender sus derechos de compra. Ah. Kiara casi se lanza hacia el otro lado del mostrador. Fue necesaria toda su fuerza de voluntad para impedirlo. Lo juro. Tú. Esto es una tontería. ¿Cómo pudo ella aceptar esto? Claro, sí. Ella tiraba los cogollos por todas partes, de hecho siempre compraba todos los paquetes disponibles, pero no puedo aceptar esto. Para ella fumar era como una medicina. Sin él, ella estaría. Joder. La idea de no poder fumar empezaba a afectarla. Justo cuando estaba a punto de gritar de nuevo, una voz fría y uniforme resonó detrás de ella. Si no compras nada, hazte a un lado. ¿Qué fuck? Las palabras de Kiera quedaron atrapadas en su garganta en el momento en que se dio la vuelta. De pie más alto que ella, Julien la miró con su mirada habitualmente distante. Ella se quedó quieta por un momento, mirándolo sin poder decir nada. Sus pensamientos continuaron vagando hacia el tiempo que pasó en prisión. El tiempo que él la había ayudado. Y... espera. Él pasó junto a ella antes de que ella pudiera darse cuenta. ¿Cómo puedo ayudarte? El cajero lo saludó con una sonrisa. Joder, esto. Ah, lo que sea. Kiera terminó dejándolo pasar. Supongo que le debo una y mierda. La mirada de Julien deambuló antes de posarse a la derecha donde estaban los dulces. Tac. Cogió una barra de chocolate y la colocó sobre la mesa. ¿Eso es todo? Sin responder, Julien volvió a extender la mano y tomó otro. Tac. Y otro más. Tac. Y otro más. Tac. 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 Poco a poco, las barras de chocolate comenzaron a acumularse en el mostrador mientras continuaba agarrando barra tras barra. La mierda. Kiera se quedó atrás completamente estupefacta. Tac. Ese señor. Incluso el cajero quedó estupefacto por sus acciones. En ese momento, Kiera encontró la mirada de Julien mientras colocaba la última barra de chocolate en el mostrador. Cuando sus ojos se cruzaron, ella logró captar su murmullo bajo mientras él continuaba diciendo. Soborno. Estoy recibiendo sobornos. Visite y lea más novelas para ayudarnos a actualizar el capítulo rápidamente. Muchas gracias. Capítulo 78 para el crecimiento, 1, tac. 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 ¿Es esto suficiente? ¿O debería agregar más? Fue una situación que me dejó perplejo a medida que añadía más y más barras de chocolate al mostrador. Poco a poco empezó a acumularse formando una pequeña montaña. Cadete. Mis acciones parecieron asustar al cajero que me miró con una mirada nerviosa. Lo ignoré y coloqué otra barra de chocolate en el mostrador. Tac. Esta fue una inversión. Una inversión para el futuro. Poniendo otra barra de chocolate en el mostrador, me encontré con la mirada de Kiera. A juzgar por sus ojos abiertos, ella también parecía estar perdida por lo que estaba haciendo. No tenía ganas de explicarlo todo, así que solo dije unas palabras. Soborno. Estoy recibiendo sobornos. No era exactamente mentira. De hecho, se trataba de sobornos. O tal vez un medio para ganarse el favor. Bueno, lo que sea.
De todos modos, no es que sean caros. Era aproximadamente 0,5 ren por bar. Doable. TSK. Da igual, me voy. HM. Me di la vuelta y vi a Kira darse la vuelta y marcharse. No iba a comprar algo. ¿Es porque no quiere esperar a que lo compre todo? Eso tenía sentido, pero... Lo que sea. Tac. No es mi problema. Coloqué otra barra de chocolate en el mostrador. La pila se hizo más grande. ¿Pero es suficiente? Fue una pregunta interesante. Examiné atentamente la pila que tenía delante y meneé la cabeza. No es suficiente. Estaba a punto de colocar otro cuando el cajero me detuvo. Cadete, ya basta. Parecía bastante nervioso. Aún más que antes. Me detuve entonces y miré hacia arriba. ¿Hay algún problema? Ah, sí. El cajero continuó explicando. Si terminas comprando tanto, no tendremos suficiente para los demás cadetes. ¿Y entonces? ¿Cómo fue ese mi problema? Es política de la academia. Al igual que el cadete de antes, si compras demasiado, es posible que tengamos que prohibirte comprar productos. Nuestra tienda fue creada para el bienestar de los cadetes, no para el lucro. HM. Van. Pensé en la época en la que acababa de llegar a la tienda. De hecho, Kira había estado discutiendo con el cajero sobre algo. No esperaba que fuera por esto. Sí, te prohibirán. Actualmente tiene prohibido comprar más cigarrillos. Intentó explicarlo lo más educadamente posible, pero su voz salió bastante fuerte. Como si me estuviera advirtiendo. No pensé especialmente en sus palabras. Mis ojos se dirigieron hacia atrás, donde estaban los cigarrillos. Así que tiene prohibido comprarlos. Realmente le vendría bien fumar menos. Independientemente del mundo, era malo para el cuerpo. Definitivamente habría beneficios en su restricción. Si estás dispuesto a detenerte aquí, será 102 ren. La voz del cajero me sacó de mis pensamientos y lo admiré. Por su expresión quedó claro que no podía comprar más bares. Miré la pila frente a mí y decidí que era suficiente. En el peor de los casos, compraré más cuando llegue el momento. Rebusqué en mi bolsillo y saqué mi billetera. Allí saqué un billete y una moneda. Justo cuando estaba a punto de entregárselo al cajero, mi mano se detuvo. ¿Cadete? Fruncié los labios y miré ligeramente hacia arriba. Pensándolo bien durante un buen rato, apreté ligeramente los dientes y suspiré. Hay algo más que quiero comprar. Solo que esta vez. Uf. Sentada afuera de la tienda, Kira gimió. Fue un día de mierda. Jugando con sus bolsillos, tocó la caja de cigarrillos vacía. Odio esta maldita adicción. En lugar de fumar por placer, fumaba por necesidad. Por eso, la idea de no poder fumar ya empezaba a desencadenar sus síntomas, y había fumado hacía apenas una hora. Maldita sea, mierda. No es gran cosa. ¿Qué hay de malo en que lo compre todo? No te estoy dando negocios. Además, ¿qué pasa con las colillas de cigarrillos? ¿No le pago a la academia lo suficiente para que limpie después de mí? Los rumores de Kira continuaron durante varios minutos. Fue bueno que no hubiera otros cadetes cerca para verla. En su estado de ánimo actual, estaba segura de que golpearía a cualquiera de los que intentaran coquetear con ella. Era algo que ocurría a diario. Además, si hablamos de alguien que compró demasiado de lo mismo, ese cabrón recibió más de 100 barras de chocolate. En medio de sus quejas, Kira le recordó a Julien. Entró en la tienda con su expresión habitualmente estoica y acabó con todas las barras de chocolate disponibles. De hecho, seguía añadiendo más. Fue una visión que dejó a Kira perdida. ¿Tiene algún tipo de adicción al chocolate? ¿O era azúcar? Lo que sea, no me importa. Arrugando su cabello, Kira miró hacia el cielo e hizo una mueca. Había problemas más grandes con los que tenía que lidiar. Mirando su mano, ya podía ver que empezaba a temblar. Puedo durar una semana. Ella ya sabía la respuesta de memoria.
El pensamiento la hizo suspirar y su cuerpo cojeó hacia atrás. ¡Din! Sonó el timbre de la puerta y salió una figura. Kira lo miró brevemente antes de volver a centrar su atención en el cielo. No había nada que ella necesitara decirle. Oh, eso pensó ella. Aquí. Kira levantó la mano y atrapó algo. Cuando miró hacia abajo, sus ojos se abrieron al ver lo que la saludaba. ¿Qué? Ya no te entiendo más. Hazte con lo que tienes. Se fue después de despedirse de esas palabras. Kira miró tontamente su espalda. Su boca se abría y cerraba repetidamente. Había muchas cosas que ella quería decir, pero no podía encontrar las palabras. ¿No eras tú el mismo tipo que me miró con disgusto la última vez que fumé? ¿No eras tú el mismo tipo que me dijo que parara? Jugando con la mochila en la mano, Kira colocó suavemente un cigarrillo en su boca. Ella no lo encendió y simplemente saboreó el sabor. Mirando a lo lejos, su expresión cambió un poco. Cuanto más creía saber sobre él, más capas empezó a desentrañar. Fue extraño. Él era extraño. Mordisqueando el cigarrillo, murmuró. ¿Por qué estás? Tomé la decisión correcta. Estaba un poco en conflicto sobre mis acciones. Por un lado, pensé que era bastante hipócrita de mi parte dado como había actuado antes, pero por otro, conociendo las luchas que conllevaba la adicción, cedí y decidí ayudarla. Fumar era una especie de terapia para la mayoría de las personas. Algunos fumaban por placer, mientras que otros fumaban para olvidar o adormecer un determinado dolor. No conocía sus circunstancias, pero como ella fumaba tanto, en lugar de ser adicta, sentí que estaba tratando de aliviar algo. En cierto modo, vi mi yo pasado en ella. Será la única vez que lo haré. Piense en ello como una forma de disculpa por cómo actué durante la primera vez. Ja ja ja. Respiré profundamente y miré al cielo. Sin nubes en el cielo, era un día despejado. Una visión a la que estaba empezando a acostumbrarme. Aferrándome a la bolsa que estaba llena de barras, las puse en mi blazer y me dirigí hacia un destino determinado. Sobornos. De hecho, no había ido a comprar todas estas barras a cambio de nada. Tenía un objetivo en mente hoy. Aunque no estaba seguro de si podría tener éxito, pensé que valdría la pena intentarlo. Lo peor que puede pasar es su rechazo. Podría soportar que me rechazaran. Como mínimo, significó que lo intenté. Asegurándome de que los bares estuvieran seguros conmigo, respiré de nuevo y me dirigí hacia mi destino. Para el crecimiento. Murmuré en voz baja para mí mismo. Todo esto es para crecer. Delia se sentó tranquilamente en su asiento. Haciendo caso omiso del desorden que se había acumulado a su alrededor, su atención se centró en el papel que tenía delante. Fue una invitación. Nos gustaría extenderle nuestra invitación. La invitación era para la Gala del Arcano. Un festival anual en el que participaron todas las figuras más importantes del imperio. Fue un gran evento que debía tener lugar dentro de 3 meses. Solo hubo un problema con la invitación. No quiero ir. Pensando en todas las miradas que recibiría y en todas las personas que tendría que entretener, el estado de ánimo de Delilah se desplomó. Ella preferiría quedarse aquí y atender a los cadetes. Incluso eso fue menos complicado que la Gala del Arcano. Toc. De repente, alguien llamó a la puerta y Delilah apartó la mirada de la carta. No necesitaba ver para saber quién era mientras sus labios se abrían suavemente para decir. Entra. Disculpe. Entró una figura. De pie y con rasgos impecables, no era otra que su pequeña asistente. Julien Dacre Venus. ¿Qué pasa con esa ocasión repentina? No recuerdo haberte llamado aquí. No, no es eso. Sacudiendo la cabeza, sus pasos se detuvieron al final del escritorio. Mientras su mirada se detenía, Delilah la miró y frunció el ceño. Había algo extraño en él hoy. Metió la mano en su bolsillo y lentamente sacó algo. Los ojos de Delilah se abrieron ligeramente. ¡Tac! Una barra de chocolate. Sus ojos revoloteaban ligeramente. Luego, recordando la conversación que había tenido no hace mucho tiempo,
comprendió y la aprovechó. No tenías por qué hacerlo. No. La detuvo antes de que su mano pudiera llegar a la barra. Esto no es para ti. La voz fría de Julien hizo que Delilah frunciera el ceño. ¿No para mí? Entonces. Todavía no. Tac. Colocó otra barra sobre la mesa y Delilah se lamió los labios. Ella lo admiraba. Justo antes de que ella pudiera decir algo, él la interrumpió. Necesito ayuda con algo. Ah. Fue entonces cuando ella entendió. Su nariz se arrugó. ¿Estás intentando sobornarme? Sus ojos se alejaron ligeramente. Este tipo. No soy alguien que pueda hacer VR. Tac. Delilah tragada. No va a WoW. Tac. ¿Cuántos? Tac. Yo. Tac. Delilah tragada. Había un total de 5 compases ante ella. 5 barras. ¿Crees que no puedo comprarlos para mí? Tac. Sus labios fruncieron. Este tipo. Delilah apartó la mirada de los barrotes y volvió hacia él. Su rostro permaneció liso, con pocos o ningún cambio. ¿Qué quieres? Sin embargo, su voz delataba su agitación de emociones. Escucharé primero. Solo entonces sonrió. Delilah miró su sonrisa por un momento, su mente no podía procesarla. ¿Parecía extraño? La sonrisa. No parecía muy natural. ¿Por qué? Más rápido. Él dijo rotundamente. Quiero una forma más rápida de hacerme más fuerte. Visite y lea más novelas para ayudarnos a actualizar el capítulo rápidamente. Muchas gracias. Capítulo 79 para el crecimiento. 2. A pesar de haber ascendido recientemente, no estaba satisfecho con mi ritmo actual de progresión. En el momento en que llegué al nivel 2, noté que la tasa de crecimiento había comenzado a estancarse. Si pusiera toda mi atención como antes en el manual, solo podría ganar entre un 3% y un 4% al día. Una gran diferencia con respecto al 8 a 9% que solía recibir. En cierto modo tenía sentido, pero el progreso fue demasiado lento para mí. Y fue por eso que pensé en preguntarle a Delilah. De todas las personas que conocía, ella era la única persona que pensé que tendría una respuesta a mis problemas. Ella era la más fuerte. Seguramente ella conocía una manera, ¿verdad? Tac. Fue por esta razón que invertí mucho de mi dinero en las barras de chocolate. Ven, estás tentado, ¿no? ¿Quieres una manera de hacerte más fuerte y más rápido? Su tono delataba su confusión mientras inclinaba la cabeza. Asentí. Mi ritmo actual de progreso es demasiado lento. ¿Lento? Cerró los ojos brevemente. Perdí el control de mi cuerpo en el momento en que ella lo hizo. Era como si estuviera flotando en el aire. La sensación era fugaz y desaparecía tan rápido como parecía. WH. Has llegado al nivel 2. Su voz atravesó la mía cuando abrió los ojos. ¿No estás satisfecho con tu progreso? Está en línea con la mayoría de los cadetes más talentosos. No. Sería mentira si dijera que lo soy. Si bien fue realmente rápido, cuando me comparé con los mejores cadetes de la academia, apenas pude sobrevivir. No podía soportar el programa de entrenamiento irrazonable al que me estaba sometiendo actualmente. La brecha entre los demás y yo era cada vez mayor. Si las cosas progresaban a este ritmo, estaba seguro de que pronto perdería todo lo que tenía. Necesitaba más. Delilah no dijo nada y simplemente me miró fijamente. Parecía estar pensando profundamente mientras sus cejas fruncían ligeramente. Esperé pacientemente a que ella hablara. Ella era la única que se me ocurrió para encontrar una solución. Los otros profesores simplemente me decían que entrenara más duro o comprara un manual mejor. También me dieron una lista de varios ejercicios que necesitaba seguir y que hice. Pero aún así no fue suficiente. Pareces bastante desesperado por crecer. El silencio que se apoderó de la habitación fue roto por las palabras de Delilah cuando se dirigió a mí. Tomé nota de su expresión antes de fruncir mis labios. ¿Desesperado?
Quería reír. Hacía tiempo que había superado el punto de la desesperación. No respondí, pero era como si pudiera leer mi expresión. Poco a poco, sus ojos se desplazaron hacia mi brazo derecho. «Quizás tenga que ver con lo que te dije». Una vez más no respondí. No es que no quisiera responder, pero simplemente no pensé que fuera prudente todavía. No quería que se revelara mi mayor secreto. Que yo no era Julián, sino alguien más que se había apoderado de su cuerpo. Era un secreto que solo una persona conocía y yo planeaba que nadie se enterara nunca. Era un secreto peligroso. Uno que no podía arriesgarme a que nadie descubriera. Si estuviera de acuerdo, entonces probablemente existía la posibilidad de que me viera obligado a revelar que no era Julián. También parece que puedes saber si miento o no. Por estas razones seguí dudando. Está bien. Pensé que ella no estaría de acuerdo debido a mi silencio, pero para mi sorpresa, terminó asintiendo con la cabeza y aceptando. ¿Lo harás? Nos vemos mañana a las 10 de la noche cerca del bosque a la entrada de la academia. Dalila me proporcionó una fecha y hora. Pero antes de que tuviera la oportunidad de sentirme feliz, añadió. No haré esto gratis. Necesito un favor para ti. Eres libre de estar de acuerdo o no. No te obligaré. ¿Un favor? Me tragué a mí mismo antes de preguntar con cuidado. ¿Cuál es el favor? No es nada grande, pero antes de eso. Dalila extendió su mano. Incliné la cabeza confundido. Sí. ¿Qué quería ella? Siguiendo su línea de visión, de repente me di cuenta y sentí que mis labios se contraían. Extendiendo la mano para sacar mi bolsillo, pregunté. ¿Cuántos? Todo. Clank. Al ver cerrarse la puerta de su oficina, Dalila miró fijamente la pila de barras frente a ella. Él. Un sonido extraño se le escapó de los labios mientras su boca temblaba. Cubriéndose la boca apresuradamente, miró a su alrededor. Jeje. Sus hombros temblaron. Esto continuó durante varios segundos antes de que ella respirara profundamente y se calmara. Tratando de no mirar los bienes que tenía frente a ella, se reclinó en su silla. Sus pensamientos volvieron a Julián. Codicioso. Tales fueron sus pensamientos al principio. Que estaba siendo codicioso. Su ritmo de progresión fue asombroso. A partir de un rápido escaneo de su cuerpo, se dio cuenta de que no había sido fácil. Había rastros de agotamiento por todas partes y muchas de sus fibras musculares estaban rotas. Si continuaba así, inevitablemente moriría de agotamiento. Fue por esta razón que decidió ayudarlo. Quizás, en lugar de codicia, lo persigue algo. Algo de lo que no podía huir. ¿Cómo? El cielo invertido. ¿Y si realmente había desertado de ellos? Pensando en todos los incidentes en los que había estado, realmente parecía que algo andaba mal. En todos los incidentes en los que estuvo involucrado, la organización parecía haber sufrido algún tipo de pérdida. Todos menos uno. El incidente de la prisión. Fue el único incidente en el que el cielo invertido logró tener éxito. Fue por esa razón que ella terminó visitándolo. Ella quería confirmar algunas cosas. Pero realmente era un hombre difícil de leer. Una hoja de papel en blanco. O al menos eso era lo que pensaba hasta hace unos momentos. Por primera vez vio algo de él. La desesperación que tenía por crecer. ¿Por qué estaba tan desesperado? Dalila tenía curiosidad. Claramente había algo que no quería decir. Ella no presionó para obtener una respuesta. Ella no pensó que él sería tan ingenuo. Sus respuestas llegarían con el tiempo. De eso estaba segura. Y por esa razón ella aceptó ayudarlo. Siento que hice una pérdida. El favor que le pidió no fue nada grande. Ella solo le había pedido que hiciera parecer que no estaba haciendo esto gratis. Ella tenía su propia agenda egoísta que cumplir ayudándolo. Es justo. Dalila se reclinó en su silla y miró fijamente al techo. Sus pensamientos se rompieron por un repentino golpe y su cuerpo se levantó de la silla y se abalanzó hacia su escritorio donde estaban las pilas de barras. Atop.
Canciller. Una mujer entró poco después. Solo para que sus pasos se detuvieran ante la vista que la saludó. Parpadeando 2 veces, Yasmín, la vicerrectora de la academia, miró la escena que tenía ante ella con cierta duda. Ella había venido aquí para informar sobre la situación actual del festival. Al mirar a Dalila, que estaba encorvada sobre su escritorio con una imponente pila de barras frente a ella, cuestionó la visión actual que tenía ante sí. ¿Una ilusión? Yasmín parpadeó una vez solo para ver la misma escena. Mientras fruncía los labios, preguntó en voz baja. ¿Debería volver? Al día siguiente. En los campos de formación fuera de la sala de conferencias. La clase de hoy será un poco diferente a lo habitual. A cada uno de ustedes se le asignará en secreto el nombre de un cadete y, durante la clase, su trabajo será examinar de cerca sus debilidades y fortalezas. El profesor a cargo de la clase de hoy era un hombre alto y corpulento con la cabeza calva. Si había una clase que menos esperaba, probablemente era esta. Entrenamiento físico y para ejecución. Era una clase dedicada principalmente a aquellos que eran expertos en la clasificación, cuerpo. Sin embargo, el hecho de que tendiera hacia aquellos que eran más expertos en la clasificación, cuerpo, no significaba que no fuera útil para los demás. Todos eran capaces de practicar los 3 caminos. Aquellos con talento simplemente eran capaces de aprenderlo más rápido. Por favor, presta atención. La fuerte voz del profesor retumbó por toda el área de entrenamiento mientras señalaba un pequeño sombrero que descansaba en el suelo junto a él. Si miras este sombrero de aquí, encontrarás los nombres de todos tus compañeros de clase. Quiero que os alineéis en fila ordenada para recoger el nombre del cadete que os encargaréis de analizar. Mientras el profesor continuaba hablando, comenzó a formarse una larga y ordenada fila. Me moví silenciosamente hacia la línea y por encima de mí unos cuantos cadetes hablando. Principalmente Josefina y los demás. Me pregunto a quién conseguiré. G. Si consigo a esa perra, me aseguraré de darle una puntuación baja. ¿Perra? Aoife inclinó la cabeza. ¿Quién más? Kiera de Sigur. Oh. Ella asintió como si entendiera. Puedo oírte. Lástima que Kiera lo escuchó todo. Hola. Los ignoré y seguí prestando atención al profesor. Recuerda. Esta es una tarea anónima. La otra parte no debe encontrar quién eres. Si recibo alguna indicación de que usted ha revelado esta información o han descubierto su identidad, fracasará en la tarea inmediatamente y perderá un crédito. Las bromas y el ruido que rodeaban el lugar cesaron. De repente, la expresión de todos se volvió sombría. Perder un crédito por tal tarea. Ya basta de mí. Elige un nombre y podremos empezar con la tarea. De manera ordenada, un cadete tras otro se acercaron al odio cerca del profesor y recogieron una tarjeta. En el momento en que los cadetes miraron las cartas, la mayoría de ellas mostraron un cambio de expresión. Algunos estaban felices mientras que otros mostraban miradas de desesperación. No podía culparlos. Algunos cadetes eran simplemente mejores que otros y, por tanto, era difícil entender lo que estaban haciendo. Me alineé silenciosamente desde atrás y esperé mi turno. No tardé mucho y en el momento en que llegué junto al sombrero, extendí la mano y recogí una tarjeta. Mi expresión no cambió en el momento en que elegí la carta. Sin embargo, no se puede decir lo mismo de cómo me sentí internamente. Sin mirar atrás, guardé la tarjeta en mi bolsillo y me fui al área de entrenamiento. A lo lejos vislumbré una figura. Estaba en el centro con la espada ya desenvainada. Comenzó a ejecutar un movimiento. Sus movimientos parecían fluidos, casi como si no hubiera ningún retraso en ellos. Mis pasos se detuvieron mientras miraba fijamente a la figura distante que parecía haber atraído la atención de todos los cadetes cercanos. Leon Eggert. ¿Por qué tenía que ser él entre todas las personas? Visite y lea más novelas para ayudarnos a actualizar el capítulo rápidamente. Muchas gracias. Capítulo 80 para el crecimiento, 3. Nunca podré acostumbrarme a esta vista. Me quedé en mi lugar asombrado por lo que estaba viendo. Me costó apartar la vista de sus movimientos. Eran perfectos. Casi como una obra de arte.
como mi caballero, lo había visto entrenar antes. Solo había vislumbrado algo de ello, pero cada vez quedaba hipnotizado por lo que veía. Como se esperaba del personaje principal. Menos mal que sus acciones atrajeron las miradas de varios cadetes. De no ser así, habría temido que mi identidad como analista hubiera quedado expuesta. Respiré levemente, miré a mi alrededor y fijé mi mirada en un muñeco de entrenamiento a lo lejos. Probablemente debería ponerme a trabajar también. El objetivo del entrenamiento de hoy era mostrar nuestras habilidades en los muñecos de entrenamiento repartidos por todos lados. Impulsados por circuitos mágicos, podían moverse por sí solos y esquivar y contraatacar. Eran los títeres perfectos para practicar. Estaba a punto de dirigirme a uno cuando me detuve de nuevo. Mi mirada volvió a caer sobre León. Es vos, es vos. El aire silbaba con cada uno de sus golpes. Inclinándose hacia adelante, el aire se desgarró y la espada atravesó el aire. Fue un movimiento instantáneo. Uno que tomó menos de un segundo. Imaginándome en el extremo opuesto, lo único que se me pasó por la cabeza fue: moriría. No hubo otro resultado. La velocidad y la potencia de su disparo fueron simplemente increíbles. Pero eso no fue lo que me impulsó a mirarlo. Por alguna razón, no podía apartar la vista de sus pies. Cambiando con cada movimiento, seguían un patrón establecido. Adelante, izquierda, adelante, izquierda, derecha, adelante. Es vos. Adelante, izquierda, adelante, izquierda, derecha, adelante. Es vos. El patrón era sutil, pero definitivamente estaba ahí. Absorto en sus movimientos, no me di cuenta de que ahora era el único que miraba a León. Solo me di cuenta cuando León se detuvo y me miró. Nuestras miradas se encontraron y miré a mi alrededor. Sin cambiar mi expresión, lo miré por un breve movimiento y le pregunté: ¿crees que es posible para mí poder hacer tu juego de pies? Trabajo de pies. Parecía sorprendido por la pregunta. ¿Quieres saber si puedes hacer mi juego de pies? Sí. Asentí en silencio. Luego, bajo su mirada, comencé a imitar sus movimientos. Adelante, izquierda, derecha y adelante. Mis movimientos eran bastante incómodos, pero no me molesté y seguí haciéndolos. No sabía si me serían útiles, pero sentí que estaba en lo cierto. Al realizar el conjunto de movimientos, levanté la vista una vez que terminé. León permaneció en silencio con las cejas ligeramente fruncidas. ¿Cómo estuvo? No respondió de inmediato. Ordenando sus pensamientos, dijo en voz baja: es duro. ¿Cómo era de esperar? Te lo mostraré una vez más. Asegúrate de mirar con atención. La situación me tomó por sorpresa, pero no la desperdicié. Me quedé en silencio y miré hacia adelante mientras León se ponía en postura. Dio un paso adelante. Miré atentamente sus acciones y grabé profundamente cada pequeño detalle. Desde el pivote de su pie hasta su respiración y los movimientos de sus manos. Mientras me concentraba en sus pies, sabía que los pequeños detalles de los otros movimientos también eran importantes. Lo mismo ocurrió con el flujo de maná. Sin embargo, esa parte era mucho más difícil de ver y sentir. Principalmente porque no podía ver el flujo. La única indicación era su respiración y el tenue resplandor que se extendía sobre su espada. Es vos. Su espada fluyó hacia adelante. Continuando con el impulso, giró ligeramente y dio un paso hacia la izquierda. La transición fue extremadamente fluida. No parecía que se hubiera movido en absoluto. Continuó. Su talón se movió y una vez más se detuvo de nuevo. Adelante. Su impulso nunca cesó. Durante cada movimiento, la espada seguía sin problema sus movimientos, avanzando y golpeando el aire. A la izquierda otra vez. Estudié todo. No dejé escapar nada de mi mente. Sentí como si estuviera cerca de agarrar algo. No tenía sentido. Esto era algo específico para usuarios del tipo, cuerpo, y, sin embargo. Es vos.
El aire silbó y mi cabello se esparció. Ya terminé. Antes de darme cuenta, León estaba de pie con su espada enfundada. Me quedé aturdido durante unos segundos antes de cerrar los ojos y asentir con la cabeza. Gracias. Sin decir nada más, me dirigí hacia una zona más apartada y cerré los ojos. Rastreé los movimientos de León en mi mente. Desde los movimientos de sus piernas hasta su respiración. Intenté imitarlo, pero me resultó difícil hacerlo. Me tomó un buen minuto lograr una respiración correcta. Solo entonces abrí los ojos y di un paso adelante. Adelante, izquierda. Me detuve justo en el segundo paso. Era como si mis piernas hubieran sido pegadas con pesos enormes. Simplemente se negó a dar ese paso. ¿Por qué? Me detuve y reflexioné. ¿Hubo algo con el movimiento? No, eso era poco probable. Repetí el movimiento. Esta vez sin maná. Esta vez fluyó suavemente. Como era de esperar, el problema es el flujo de maná. Había un flujo de maná específico que necesitaba seguir. Uno con el que solo León estaba familiarizado. Esto fue un pequeño problema. Parece que tendré que dejar de intentar copiarlo. Pensé en preguntarle sobre el flujo de maná, pero probablemente fue demasiado. Además, no era necesario. Solo quería imitar parcialmente sus pasos, no todo su movimiento o lo que fuera. Era un usuario de espadas, por lo que sería absurdo para mí copiar sus movimientos en su totalidad. Lo que necesitaba saber era el principio detrás de sus movimientos. ¿Cómo me beneficiarían estos movimientos? Conformémonos primero con 3 pasos. Dejé que el maná fluyera dentro de mi cuerpo y extendí mi mano. Clank, clank, clank. Las cadenas se manifestaron en mis manos y di un paso adelante. Giré mi mano al mismo tiempo. Es vos. El aire silbó. Estaba a punto de continuar con otro movimiento cuando mi brazo se tensó y fui empujado hacia adelante debido al impulso. Clank. Como resultado, dejé caer las cadenas al suelo. Ja. Saqué la lengua y respiré. Me apresuré. La cadena en el suelo se esparció y reapareció nuevamente en mi mano. Antes de repetir el movimiento, cerré los ojos e imaginé el camino de mis pies. Lo mismo ocurrió con el flujo de maná. No sabía cuánto tiempo había pasado, pero al abrir los ojos de nuevo di un paso adelante. Mis escuadrones se tensaron y me balanceé hacia abajo con mi mano derecha. Es vos. Seguí un patrón similar en comparación con mi primer intento. Sin embargo, dispersión. En el momento en que la cadena estuvo a la altura de mis ojos con mi pecho, la dispersé y di un paso directo hacia la izquierda, siguiéndola con otro movimiento de la mano donde apareció una nueva cadena. Ja. Mis músculos gritaban bajo la tensión, sin embargo, ignoré el dolor y continué el swing. Clank. Sonó un fuerte ruido metálico y me caí de culo. Ja. Ah. Tenía el aliento pesado y el sudor goteaba por el costado de mi cara. Mirando hacia abajo, miré mis manos. Ambos tenían ampollas y sangraban. Me sentí como si acabara de tocar fuego. Ja ja ja. Sin embargo, en lugar de importarme, sentí ganas de sonreír. Lo hice. Todavía estaba extremadamente crudo, pero había encontrado una manera de mejorar aún más mi nueva técnica. Apretando las manos y sintiendo el dolor, dejé que unos segundos ajustaran mi mente al nuevo dolor antes de levantarme y adoptar una postura. Otra vez. Planeaba realizar al menos 3 movimientos antes de probarlo contra uno de los títeres. Probablemente me llevará meses dominarlo por completo o dominarlo, pero definitivamente valió la pena la práctica. De eso estaba seguro. ¿A quién conseguiste? Vamos, puedes decírmelo. Por favor. Josephine apoyó su barbilla sobre el hombro de Evelyn mientras ella le susurraba continuamente al oído. Oye. Sé que puedes oírme. ¿Me hace cosquillas la voz? A pesar de sus esfuerzos, Evelyn continuó ignorándola. Su atención se centró actualmente en la distancia donde se encontraba una figura. Con cabello largo y suelto de platino y ojos rojos,
Se quedó sola en la distancia. Clank. Su arma preferida eran sus puños. O para ser precisos, su cuerpo. Esquivando hábilmente los golpes del muñeco, Kiera parecía aburrida. Casualmente se hizo a un lado y le dio una palmada en la cabeza al muñeco. Débilmente, Evelyn vislumbró una sonrisa en su rostro mientras lo hacía, pero fingió no haberla visto. ¿Entonces ella es a quien estás analizando? La voz de Josefina llegó una vez más a su oído. Le hizo cosquillas leves y las cejas de Evelyn finalmente fruncieron el ceño mientras apartaba la mirada de Kiera. ¿Ya terminaste? Evelyn apartó la cara de Josephine. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Por qué no haces tu trabajo? Los hombros de Josefina se desplomaron. Lo intenté, pero él. Ella suspiró. Estaba tan ocupado viendo a León que terminé perdiendo 10 minutos para nada. Evelyn parpadeó. Tu pareja es Julie. Oye. Josefina cubrió apresuradamente la boca de Evelyn. Se supone que es un secreto. ¿Pero acabas de decir el mío? Evelyn quería decirlo, pero no pudo porque tenía la boca cubierta. Aún así, recibió su mensaje a través de su mirada. Con un suspiro largo y exagerado, Josefina agitó la mano. Está bien, está bien, está bien. Y salió. No es que vaya a haber mucho. Ella terminó quejándose durante todo el camino. Era un hecho conocido que Julien era débil. No, él era fuerte y débil. Él era bipolar. No, no es así como funciona. En cualquier caso. Él no era fuerte. ¿Dónde está él? Mirando a su alrededor, Josefina entrecerró los ojos. Su cuerpo se sentía sin vida. Ella se sentía bastante perezosa. Le tomó un momento detectar su figura a lo lejos. Parecía estar en medio de desafiar a uno de los tontos. Oh. Sus ojos se iluminaron un poco. Eso iba a ser interesante. ¿Perderá? Sería bastante divertido verlo. Con renombrado vigor, Josephine se dirigió hacia una zona mejor para echar un mejor vistazo. Ella acababa de llegar a su lugar cuando él empezó. Oh. Sus ojos se centraron inmediatamente en Julien. ¡Qué guapo! Aclarándose la garganta, puso cara seria. Está bien, está bien. No estoy aquí para admirar su apariencia. Puedo hacerlo más tarde. En general, Josefina trató toda la situación con ligereza. Así era ella normalmente. Ella nunca tomó nada en serio. Además, como su padre era un famoso caballero que trabajaba para la familia Megrail, ella conocía bien este tipo de situaciones. Después de experimentar movimientos característicos del tipo, cuerpo, y las artes armamentísticas, percibió todo a su alrededor como bastante aburrido, excepto León, que se destacó. Su habilidad con la espada era bastante única. Me pregunto de dónde lo aprendió. Parecía tan avanzado como el de su familia. Sus pensamientos continuaron así durante unos segundos, hasta que... Oh. Su rostro cambió cuando su boca quedó abierta. Clank, clank, clank. Fue rápido. Casi sin costuras. Hubo muchos movimientos desperdiciados, pero cada vez era más rápido. Un escalofrío recorrió gradualmente su columna vertebral. Uno que se intensificó por un fuerte sonido metálico que la hizo estremecerse. Clank. El maniquí todavía estaba intacto y la figura parecía advertir. Con sangre goteando de sus palmas y sudor saliendo sin cesar de su rostro, parecía una vista patética. Sin embargo, para la única que estaba mirando, no encontró nada patético en la vista. Especialmente después de lo que acababa de ver. Esto. La situación la dejó perpleja. ¿Cómo voy a juzgar esto? ¿Qué fue esto? Visite y lea más novelas para ayudarnos a actualizar el capítulo rápidamente. Muchas gracias.